Hola a todos. Continuamos compartiendo las experiencias misioneras tenidas en Ecuador y vamos finalizando ya con el periodo pasado en Playa Prieta, zona rural de Manabí, en la costa del Ecuador. Hoy me gustaría compartir con ustedes pues algo que me ha hecho pensar mucho, y es que allí las iglesias normalmente están llenas, ¿sí? A la hora de las celebraciones de la misa. Hay muchas personas, sobre todo los domingos, pero también en los días de diario. Sin embargo, es curioso que no ves a mucha gente comulgar, ¿sí? En el porcentaje de las personas que van a misa, que se llena la iglesia, al que comulga, pues es mucho menor. En contraposición quizá con lo que suele pasar aquí, en España o en el resto de Europa, que hay muy poca gente, quizá en la misa, en los templos, en las iglesias, y sin embargo son muchos los que comulgan o incluso los que reclaman el derecho, entre comillas, de comulgar. ¿Qué quiero decir con esto? En Ecuador, por lo menos en la zona en la que estábamos nosotras, hay muchas personas que viven una situación desordenada, ¿sí? Sin casarse o con un estilo de vida pues que no corresponde a los mandamientos y a aquello deseado por Dios. Sin embargo, tienen una conciencia bastante sensible del tema del pecado. Entonces ellos quieren acercarse al Señor, van a la iglesia, tienen una sensibilidad espiritual, yo diría, muy fuerte, unos deseos muy grandes de Dios, pero también una conciencia clara de que no deben acercarse a Él, a recibirle en el sacramento de la Eucaristía cuando están en pecado. Ellos no, en general, no hay como eso que pasa quizá aquí, más de que lo ven más como un derecho, sino que son conscientes de que es un don del que no deben hacer abuso. Yo una vez escuchaba a un señor decir: hermana, nosotros somos muy pecadores, pero la diferencia es que lo reconocemos. A mí eso me impresiona mucho escuchar eso, ¿sí? La conciencia que tienen del pecado, el saberse pecadores, saber que tienen que luchar contra ello, pero la humildad de darse cuenta de que si no pueden recibir al Señor, no es porque la Iglesia les esté negando un derecho, sino que no pueden por su situación y que son ellos los que deben hacer un cambio. Yo allí nunca he escuchado como el reclamo de decir: tengo derecho a recibir la Eucaristía, yo puedo hacer lo que quiera, pero no, eso normal, allí nunca lo he escuchado. Y eso pues me impresiona mucho. ¿Por qué hago esta reflexión primera? Porque me gustaría hablarles de una señora pues que la conocimos en los primeros días de llegar a Playa Prieta. Ella cantaba en el coro, se la veía con una sensibilidad y un deseo de Dios muy grande, pero yo me fijé que cuando íbamos a misa, llegaba el momento de la comunión, pues ella se recogía interiormente a hacer una oración, pero no se levantaba para comulgar. Empezamos ya una relación más cercana con ella, una amistad más profunda, y pues nos fue contando ya su situación personal. Ella había estado con un hombre con el que había tenido un hijo, yo creo que fue un hijo solo, y después estaba en otra relación con otro señor que creo que estaba casado previamente por la iglesia con otra mujer, y que la situación en la que estaban pues no se podía solucionar fácilmente, ellos no podían casarse. Entonces pues ella acudía cada domingo a la misa, pero no podía recibir al Señor, y eso la hacía sufrir mucho porque sí tenía muchos deseos de Dios. Comenzamos las reuniones de formación del Hogar de la Madre, y ella pues fue una de las primeras que empezó a asistir, y según iba viniendo cada semana, su amor a la Eucaristía iba creciendo, su deseo de recibir al Señor iba creciendo, y también iba creciendo su sufrimiento por no poder recibir al Señor. Así pasaron unos meses. Le habíamos hablado de la posibilidad de vivir como hermanos, ponerse en gracia de Dios para poder comulgar, porque si no, no podía recibir al Señor. Ella veía que esa situación no era capaz de vivirla, ella o el Señor. El caso es que tú veías como el hecho de no poder recibir a Jesús la iba haciendo sufrir, y iba creciendo en ella el anhelo de recibirlo. Entonces recuerdo que llegó el día del Corpus,
Habíamos llegado antes a la iglesia para poder preparar todo para la procesión, y se acercó pues con mucha, con mucho ímpetu hacia mí y me dijo: hermana, me quiero confesar, porque necesito comulgar. Y claro, pues yo la volví a recordar. Mira, sabes que si te confiesas, para que sea válida la confesión, tiene que haber un propósito de enmienda. Entonces, o bien dejas la relación con este señor o os comprometéis a vivir como hermanos, pero no podéis estar conviviendo maritalmente y comulgando. Y ella me dijo: sí, hermana, lo he pensado y yo necesito al Señor, necesito recibir la Eucaristía, y pues creo que debo dejar a este señor y lo voy a dejar. A mí me impresionó mucho, ¿sí? Por un lado, ver el deseo que tenía ella del Señor, y también descubrir en eso el deseo que el Señor tenía de ella. El Señor estaba dando la luz suficiente y también la gracia para tomar una decisión que iba a ser dura, pero que era pues la correcta y la que iba a hacer bien a su alma, al alma de este señor, y la que iba a consolar también pues el corazón de Jesús. Así que se puso en la puerta esperando a que llegara el sacerdote. Y en cuanto llegó, pues lo primero que hizo fue ir a la sacristía, que era donde el sacerdote se ponía a confesar, y hacer una muy buena confesión. Cuando salió de allí es que estaba radiante. Sí, yo decía que tenía ojos de enamorada. Y el momento de la comunión, pues para ella fue como si fuera por primera vez que recibía a Jesús, y estaba llena de alegría. No estaba pensando en lo que tenía que dejar, sino en lo que acababa de recibir, a quién acababa de recibir. Así fue el momento de la comunión, y también fue el momento de toda la procesión con el Santísimo. Ella estaba como que flotaba por la alegría de haber recibido al Señor. Gracias a Dios, pues se mantuvo fiel a su decisión. Comenzó un camino precioso de cercanía a Jesús y Eucaristía. Cada vez estaba más enamorada de Jesús, pasaba más tiempo en oración delante del Santísimo, con muchos deseos de ir a la misa diaria. Empezó a venir a misa diaria con nosotros, y bueno, pues viendo que esa también era la experiencia de otras personas que iban teniendo cada vez más deseos de ese encuentro con Jesús y Eucaristía, pues decidimos intentar tener la capilla con adoración. No podía ser de las 24 horas, pero bueno, pues desde por la mañanita a las 7 hasta las 6 de la tarde. Y esta señora se cogió el primer turno. Y a mí me impresionaba mucho cómo a veces llegábamos un poquito tarde para poder abrir la iglesia, porque había surgido algo en la puerta del colegio o lo que fuera, y cuando llegábamos nos la encontrábamos en la puerta de la iglesia, que tiene unas rejas desde las que se ve el interior. Y era gracioso ver la escena de ella agarrada a las rejas mirando hacia adentro, como una enamorada que anhela el encuentro con el enamorado. Y bueno, está cerrada la puerta, pero está ahí como a la espera. También me impresionaba mucho verla. A veces nosotras, como somos ministros extraordinarios de la comunión, y a veces el sacerdote necesita que le ayudemos a dar la comunión, cuando ella se acercaba en la fila donde estaba yo puesta para ayudar a administrar la comunión, y veía su rostro y su mirada mirando a Jesús, a mí me conmovía, porque eso era una mirada de enamorada. Y pienso muchas veces como ese esfuerzo, sí, de salir de la vida de pecado, de acercarse al Señor, pues consolaba a Jesús. Luego esas comuniones, pues por todas las comuniones sacrílegas en las que la persona, sin estar en condiciones de poder recibir a Jesús, bien sea por ese pecado o por otros pecados mortales que impiden el acercarse a la Eucaristía, como tantas veces que por falta de humildad, por falta de docilidad, por confusión, quizá ahí no tan culpable, en otros casos sí, pues se acerca uno a recibir de una forma sacrílega el sacramento de la Eucaristía. Pues que esta señora, con su esfuerzo que había hecho y con su amor tan grande a la hora de recibirle, consolaba. Yo pensaba que cómo consolaba a Jesús su corazón por esas otras comuniones, que bajo capa de amor al Señor, yo creo que a veces, no puedo juzgar el interior de las personas, pero sí a veces
hay más un gesto de soberbia, de importarme más el imponer algo como un derecho personal, en lugar de recibirlo como un don y como una disposición a recibir ese don. Esta señora, al ser consciente de eso, de que no estaba adquiriendo un derecho, sino un don, pues su corazón era muy receptivo, muy sensible, ¿sí?, a ese amor del Señor. Yo he aprendido dos cosas o más con esta situación. Por un lado, pues el esforzarme también en mantener esa actitud enamorada frente al Señor, alimentar ese deseo de que llegase el momento de recibirle. También la docilidad y la humildad de darme cuenta de que es verdad esa frase de Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Y por otro lado también pues como la conciencia clara de que tenemos que ser valientes a la hora de mostrar la doctrina auténtica de la Iglesia, ¿sí? No tenemos que tener como el miedo de decir, es que si les digo esto, si les digo que no pueden recibir al Señor en ese estado, es que se van a alejar, es que al final se van a separar de la Iglesia, se van a sentir juzgados. Pues no es verdad. Tantas veces hemos comprendido, hemos podido ver claramente cómo la caridad y la verdad van unidas, y cómo cuando se les dice a estas personas la verdad, pero con muchísimo amor, con muchísima caridad y con el deseo de buscar una solución a esa situación, el ofrecer también pues tu apoyo, el poder darles la formación, el poder, no sé, mostrarles que no les estás juzgando, sino que precisamente porque les quieres llevar a la plena comunión con el Señor, pues no te aleja de las personas. Nuestra experiencia es que siempre hemos intentado hablar con la verdad en este campo, sin miedos, y nuestra experiencia ha sido que cuanta más verdad unida a la caridad, pues la respuesta de las personas es mucho mayor, y en algunos casos son capaces de dar el paso que tienen que dar, en otros casos a veces todavía no lo han sido, pero no ha supuesto una separación ni de la Iglesia ni con nosotras, que se lo hemos dicho explícitamente, sino al revés, agradecen esa luz que les evita en caer un pecado mayor, y bueno, pues se va rezando para que el Señor vaya clarificando y ayudando a tomar las decisiones adecuadas con respecto a la situación que cada uno va viviendo. Pues nada, le pedimos a nuestra Madre, ¿sí?, la Reina de las Misiones, que nos ayude a vivir siempre en esa verdad unida a la caridad, y a comprender que solo en la unidad que se da entre estos dos aspectos, pues existe una verdadera misión y una verdadera evangelización. Hasta la próxima, que Dios les bendiga.